Hola, buenas. Mi nombre es Alba, soy una de las enfermeras del dolor del equipo multidisciplinar del Dr. Abejón. Y con este vídeo lo que queremos es acercar la terapia de la neuroestimulación a los futuros pacientes que vayan a ser implantados con un sistema de neuroestimulación e incluso, pues bueno, también puede servir para reforzar dudas o conocimientos a aquellos que recientemente se lo hayan implantado. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero haremos una introducción sobre qué es la neuroestimulación, en qué consiste. Hablaremos también de los tipos de estimulación y además hablaremos de los diferentes componentes que tiene el sistema. En la segunda parte haremos un repaso de las dudas o preocupaciones que han tenido nuestros pacientes a lo largo de nuestra práctica clínica en relación al preimplante, la cirugía y el posimplante. Entonces, ¿qué es la neuroestimulación? ¿En qué consiste? La neuroestimulación consiste en enviar impulsos eléctricos a los nervios sensoriales que compiten con la actividad eléctrica propia de estos y además afectan a las sensaciones que transmiten al cerebro. Em, para no meternos mucho en marco teórico sobre el mecanismo de acción de la neuroestimulación, vamos a mencionar dos teorías, una que es la teoría de la puerta de entrada, en la que se basa la neuroestimulación y dice que a lo largo de la médula espinal pues existen varias puertas que en determinados momentos se abren y para ciertos estímulos y para otros pues se cierra. Siempre según esta teoría, en un paciente con una patología dolorosa en la que las señales de dolor recorren la médula espinal de forma continuada, la introducción de cierto tipo de estímulos eléctricos van a producir una señal sensorial que van a hacer que se abran para estas mismas sensaciones y no para el dolor. Por ejemplo, como cuando un niño se cae o nosotros mismos nos damos un golpe en el codo, lo primero que hacemos es eh, presionarnos la zona de dolor o incluso frotarnos, pues bueno, de alguna forma las vías sensoriales que recorren el sistema nervioso inducidas por el dolor son distintas a la presión, el hormigueo, la parestesia, que es lo que nos va a producir la neuroestimulación, camuflándolos en cierta forma. Por otro lado, está la teoría que habla sobre la liberación de neurotransmisores que van a producir un efecto analgésico en el sistema nervioso central. Dentro de los tipos de neuroestimulación tenemos la estimulación medular eléctrica, que es la más habitual y la que más solemos implantar, sobre todo en la estimulación de cordones posteriores y hasta dorsal, y la estimulación del ganglio de la raíz dorsal. También hay estimulación periférica, que es pues, para zonas más localizadas y afectadas, como puede ser la cara o nervios más específicos. Y la estimulación subcutánea o campo periférico, que no necesariamente tiene que estar cerca de un nervio, pero es pues, para zonas también como muy delimitadas. Dentro de los componentes de la neuroestimulación, del sistema que les van a implantar, pues tenemos los componentes que van a estar dentro del propio paciente y los componentes externos. Por un lado está el generador, que es parecido a un marcapasos en su tamaño y se coloca generalmente en la zona lumbar, por encima del tejido, o sea, por encima del glúteo y por debajo del tejido subcutáneo. Este es el encargado de generar los impulsos eléctricos, el que vamos a programar y el que va a mandar la señal a los electrodos. Normalmente también albergan lo que es la pila y va a haber generadores que sean recargables y aquellos que no sean recargables. Luego están los electrodos, que normalmente suelen implantar uno o dos, y estos electrodos pues tienen diferentes polos. En total pueden llegar a tener hasta 16, dependiendo de la casa comercial, y son los que van a llevar el impulso eléctrico hacia la médula espinal o hacia el nervio, si es en una estimulación periférica. Estos polos mínimos se necesitan dos para programar y producir esta señal eléctrica y se pueden programar antes, o sea, antes no, se pueden programar durante o después de la cirugía. Por otro lado están los anclajes, que también es importante mencionarlos porque son los que nos van a permitir que unamos estos electrodos a la fascia muscular y evitar que estos se muevan o se desplacen.
y las alargaderas o extensiones, que también nos van a permitir colocar estos electrodos a lo mejor en una zona pues como la zona cervical y mantener el generador en la zona lumbar. Luego está la base de carga y la antena, que en aquellos generadores que sean recargables, pues son los que vamos a utilizar para poder recargarnos en casa. Entonces, después de esta breve introducción sobre la neuroestimulación, sus componentes y el funcionamiento, pues hemos recopilado, como decía anteriormente, pues una serie de dudas o preguntas que nuestros pacientes a lo largo de los años pues, nos han ido formulando y que pueden ser de gran ayuda pues, para futuros pacientes. Ahora bien, una vez que el médico en la consulta pues, indica la terapia de la neuroestimulación como tratamiento para su dolor crónico o para su dolor crónico neuropático, cuáles son los puntos a seguir o cuáles son los pasos que vamos a seguir después. Vale. Lo habitual en nuestra unidad es que tras una indicación clínica por parte del facultativo, el paciente acuda a una de nuestras psicólogas para realizar una valoración psicológica. Ocurre en algunos pacientes que les genera un rechazo el tener que ir a la psicóloga, pues, porque piensan que no lo necesitan, ¿no? En realidad forma parte del protocolo y todos los pacientes que van a ser implantados pues necesitan y tienen que acudir a la consulta de psicología. A veces puede generar este rechazo, como bien decía, pero es porque tienen la creencia de que no necesitamos ir a ningún psicólogo, que nuestro dolor es real o que no estamos locos, pero en realidad en la consulta de psicología lo que se hace es evaluar cómo tú personalmente manejas tu dolor y cuánto este afecta a nivel emocional. Puesto que el dolor en sí afecta a tantas esferas, pues es importante conocer cómo nos enfrentamos a él y con respecto a la terapia, pues acercar las expectativas a algo lo más realista posible. En muchos pacientes el dolor abarca muchas de esas esferas y le afecta a uno mismo, le afecta a la familia y a cómo nos relacionamos con el entorno, tanto física como emocionalmente. Algunos pacientes tienen la falsa creencia también de que la neuroestimulación les va a quitar el dolor al 100% y eso probablemente no ocurra. Seguramente les alivie de cierta forma y se vea reflejado en nuestra calidad de vida. Por ejemplo, antes no era capaz de caminar 100 metros y ahora con la neuroestimulación o con el implante pues puedo caminar entre 3 4 kilómetros realizando algún descanso. O si antes no era capaz de sacar el perro a pasear, pues ahora voy a poder salir con él. O en el caso del sueño y el descanso, muchos pacientes, pues por el propio dolor, se despiertan por las noches y no son capaces de conciliar el sueño y además que no es reparador por el hecho de que les despierta. Pues bueno, hay pacientes que con la neuroestimulación son capaces de dormir durante más horas seguidas. Tanto en la consulta de psicología como en la de enfermería, pues nos gusta hablar de estas expectativas que tiene el paciente, puesto que muchas veces no son las indicadas y para el tratamiento de la neuroestimulación pues necesitamos que estén ajustadas para que así sea efectiva. Además, en la consulta de enfermería vamos a resolver dudas y hablaremos de todo el proceso. Seremos su persona de referencia para poder acompañarle en toda esta terapia, pero no quiero andar demasiado en el tema de la consulta de enfermería, puesto que ya existe un vídeo en el que mi compañera Raquel Herrador pues desglosa todo punto por punto. Entonces, una vez que todo está ok, ¿no? Que es apto, la valoración psicológica, que hemos resuelto las dudas, que existe una indicación por parte del médico, pues nos vamos al momento de la cirugía. Dentro de la cirugía, pues hay pacientes que pueden llegar a decir, tengo miedo a operarme, pues llevo ya muchas cirugías y no quiero someterme a otra. Pues bueno, como toda cirugía, existen unos riesgos, como el riesgo de infección, que por eso se realiza dentro de un quirófano, bajo los niveles de asepsia y esterilidad, y además incluso se puede llegar al paciente a tratar de forma profiláctica con antibióticos. Por otro lado están los riesgos propios o de cada paciente o por la pluripatología que puedan tener. Para ello suelen acudir a la consulta de anestesia para valorar este riesgo, realizar analítica, radiografías, electros y, y demás.
Por otro lado están las reacciones alérgicas, que siempre comprobaremos antes de cualquier cirugía para comprobar que los fármacos que estamos utilizando pues no sean alérgicos a ellos. Y por otro lado está la integridad de la piel, que como vamos a abrir lo que es el tejido subcutáneo, pues vamos a encontrarnos con una herida que posteriormente pues habrá que curar y tendrá que cicatrizar. Dentro de la anestesia lo que utilizaremos es una anestesia o sedación consciente en el que en un momento dado pues el médico le despertará para realizar un mapeo intraoperatorio. Este mapeo intraoperatorio, aunque anatómicamente se sabe dónde hay que colocar esos electrodos, pues dependiendo del paciente necesitamos asegurarnos que estos electrodos cubren al 100% su zona de dolor. Entonces, en un momento dado, cuando le despierten, eh, conectarán los electrodos a un generador externo y empezarán a estimular de una forma suave. En ese momento, pues les tendrá que decir cuándo empieza a notarlo. Una vez que empieza a notarlo, tendrá que explicar también dónde lo nota, siempre con comunicación verbal, puesto que no nos podemos mover en la cirugía. Entonces nos tendrá que decir, pues sí, lo noto en la pierna derecha o lo noto en la pierna izquierda. Le preguntarán si lo nota en toda su zona de dolor y en el caso de que no lo cubra, pues habrá que recolocar esos electrodos para asegurarnos siempre de que le cubre al 100%. Una vez que todo el chequeo está realizado y el paciente nota la neuroestimulación en toda su zona, pues dispondrán a anclar los electrodos para que esto no se mueva, cerrar la herida, colocar el generador y cerrar la herida. Otra de las dudas que suele surgir una vez que nos indican que tenemos que ponernos unos estimuladores, ¿cómo va a afectar en mi día a día o los días siguientes a la cirugía? Bueno, los electrodos se colocan en el espacio epidural, que aunque es un espacio relativamente virtual, que comprende entre 3 o 6 milímetros, dependiendo de si es cervical, torácico o lumbar, siempre van a tener una ligera holgura y hasta que no pasan 6 semanas nos empieza a formar lo que es el tejido fibrótico alrededor, como la cicatriz de una herida externa que tarda tiempo en cicatrizar, pues internamente se produce como una especie de cicatrización que hasta que no está totalmente formada, pues existe un riesgo de que estos electrodos se puedan desplazar. Por eso, pues siempre les recomendaremos no realizar ejercicios bruscos, ni movimientos que produzcan una hiperextensión de la espalda o una torsión muy forzada de la misma. Por ejemplo, en los electrodos cervicales a veces recomiendan llevar collarín, pero bueno, simplemente con intentar no mover demasiado la cabeza o que estos movimientos sean más progresivos, pues evitaremos o preveniremos lo que es el desplazamiento de los electrodos. Por ejemplo, el hecho de atarnos los zapatos o coger cosas de zonas elevadas, intentaremos siempre pues subirnos a un altillo o ponerlo a la altura de nuestro acceso para poder coger las cosas. Coger peso tampoco está recomendado. Todo eso por el tema de que se puedan desplazar los electrodos. Por lo demás, pues bueno, es conveniente pues animaros siempre a que mantengáis una vida activa, que hagáis las cosas que os gustan, que desde el primer momento que, a lo mejor el primer día no, porque estáis más doloridos, pero en cuanto podáis que volváis a vuestra rutina habitual, pues salir a tomar algo, pasear, que eso no le va a evitar, siempre y cuando pues tengan en cuenta que no realizar esos movimientos bruscos que comentábamos. ¿Qué ocurre si los electrodos se mueven de su lugar? Pues el paciente en su casa lo puede notar como un cambio en la estimulación, un cambio en ese hormigueo, en el caso de que lleve un tipo de programación en el que note la estimulación. Ante cualquier cambio, pues siempre acudir a la unidad y lo que harán en la consulta pues será realizar un mapeo de la cobertura de estos electrodos y comprobar si estos han cambiado respecto al día de la cirugía o a los días posteriores de la cirugía donde los electrodos estaban perfectamente colocados. Además, si notase el paciente un aumento de su dolor, pues también podría ser que si los electrodos no están estimulando en la zona dolorosa o en la zona que el paciente tiene afectada, pues lo verían como un aumento de su dolor.
Entonces le podrían pedir también una radiografía de control para comparar en base a cómo estaban colocados el día de la cirugía. Por otro lado, ¿es posible que el hormigueo se vuelva doloroso o incómodo? Bueno, como decíamos, el espacio epidural, al tener esa ligera holgura, también puede ocurrir, sobre todo las primeras semanas, que a la hora de tumbarnos, sentarnos, toser, realizar ciertos movimientos, pues estos electrodos aproximen más a lo que son los nervios o la médula espinal. Eso el paciente lo va a identificar como un aumento de la estimulación, como una mayor intensidad. Entonces, siempre recomendamos que en momentos de irme a dormir, que sé que me voy a tumbar y que eso puede suceder, pues intentar bajar la estimulación, o en situaciones que sepa que eso vaya a ocurrir, pues controlarlo desde el mando. Igualmente eso con el paso del tiempo, según se vaya generando esa tela fibrótica, pues esa cicatriz interna va a ir disminuyendo. Por otro lado, ¿lo sentiré siempre de manera continua la estimulación? Hay diferentes tipos de programación. Existen los programas que les llamamos tónica, que es donde el paciente sí que nota un hormigueo o una parestesia, y en esos pues siempre recomendamos que cuanto más tiempo tenga la terapia encendida, pues más efectiva va a ser. Sin embargo, hay otros programas que el paciente no lo va a notar, aunque esté haciendo efecto y estén funcionando, van a tanta frecuencia que el cerebro no es capaz de percibirlo. ¿Me pueden provocar calambres? En principio, no deberían. En el caso de que sucediese, pues porque, por ejemplo, pues se ha desplazado y lo note en otra zona, o porque uno de los polos se haya roto, justo ese polo que estamos utilizando para programar se rompe, pues puede haber como una especie de cortocircuito interno y el paciente lo note como una estimulación mayor. En cualquier caso, no hay ninguna situación de urgencia que le haga tener que ir corriendo al hospital. Simplemente con apagar el neuroestimulador sería como no llevarlo encendido. En cualquier caso, lo ideal es que se ponga en contacto con el equipo de la unidad del dolor ante cualquier problema. Por otro lado, ¿existe la posibilidad de que mi cuerpo rechace el dispositivo? Bueno, pues los sistemas de neuroestimulación implantables están elaborados con materiales altamente biocompatibles como titanio, silicona o poliuretano, por lo que este tipo de fenómenos pues no suele ser habitual, suele ser bastante raro. Sí que es verdad que hay que tener a lo mejor especial atención en aquellos pacientes pues, que tengan alergias a metales, pero en general no se suele dar el caso. En cuanto a seguridad y pruebas médicas, al llevar un dispositivo metálico, bueno, pues va a haber ciertas pruebas médicas que no se puedan realizar o que de forma diagnóstica y que tendrán que sustituir por otras en el caso de que sea necesario. Por otro lado, el hecho de manejar equipos, herramientas que sean de alta potencia, deberíamos evitarlo o estar cerca de ellas, puesto que pueden generar corrientes que interfieren con la estimulación y provocar alguna parestesia o hormigueo incómodo o incluso activar o desactivar el generador. Por otro lado, conducir con el estimulador encendido tampoco debe, sobre todo las primeras semanas o los primeros meses, a menos que su médico le diga lo contrario, puesto que cualquier frenazo o maniobra brusca, pues el paciente lo podría percibir como una estimulación mayor, siendo pues un riesgo de accidente. Por otro lado, pasar por bajo arcos de detección de metales o dispositivos antirrobos. En principio, el paciente no puede pasar por los arcos magnéticos de seguridad, puesto que lleva un dispositivo metálico y en cualquier caso va a pitar y le van a tener que hacer el manual, pero sobre todo porque la pila se podría dañar. En los antirrobos, pues solemos recomendar pues, que pasen lo más rápido posible, aunque normalmente no suelen afectar en gran medida a lo que es el aparato. Pero siempre llevar consigo su tarjeta identificativa de la casa comercial, donde le dice el dispositivo que lleva, los electrodos, donde lo lleva anclado y demás. Por otro lado, en aeropuertos, oficinas, servicios públicos y demás, pues igual, siempre avisar a la persona que esté de referencia, llevar su tarjeta
y explicar como aquella persona que lleva un marcapasos que no pueden entrar por los arcos magnéticos. Por otro lado, hay ciertos tratamientos que, en primer lugar, si necesitan hacerse cualquiera de estos que vamos a comentar, ponerse siempre en contacto con la unidad y siempre avisar al médico que le paute o que le mande este tratamiento, que es portador de un implante, de un neuroestimulador. Sobre todo en el tema de las resonancias, la mayoría de los sistemas son compatibles o tienen una función que se llama modo resonancia, que permite a los pacientes realizarse estas. Lo que pasa es que tiene que ser bajo unas condiciones y previamente deberíamos realizar una telemetría para comprobar que todos esos polos están en perfecto estado y que el modo resonancia se puede poner. Por otro lado, los tratamientos como la diatermia terapéutica de ultrasonidos o calor directo en la zona del generador tampoco no están aconsejados, no deberían ponerse. O aquellos tratamientos con ultrasonidos, radioterapia, sistemas de estimulación cardíaca como los marcapasos o desfibriladores, que aunque el campo eléctrico no suele abarcar la zona de lo que es el marcapasos, sí que es importante que lo comuniquen previamente. Y en el caso de cirugías, pues igual, si se tiene que operar de algo, que avise siempre al equipo de la unidad del dolor y que además lo comunique también con el médico que le va a operar, con su cirujano, puesto que bueno, podrán realizar algún informe o en el que especifique el tipo de neuroestimulador que lleve y sobre todo pues, en las cirugías hay ciertos bisturís que no, la medida de lo posible, que si no se utilizan, pues mejor. Otra de las preguntas que suelen hacer los pacientes es cuándo van a empezar a ver las mejoras. Pues bueno, la respuesta a la estimulación varía dependiendo de cada paciente y el tipo de neuroestimulador. Hay pacientes que lo notan, pues según se enciende el neuroestimulador, notan un alivio ya de su dolor y otros pacientes que tardan más tiempo. Bueno, puede ocurrir que el paciente no responda al tratamiento. En ese caso, pues habría que estudiar o ver los factores de riesgo que puedan dar lugar a esta situación y en cualquier caso, a veces es necesario realizar varias telemetrías a lo largo de las semanas y de los meses y dejar pasar algún tiempo hasta que el cuerpo pues, también se adapta al sistema. Porque a veces la inflamación puede disminuir lo que es la sensación y los nuevos dolores que aparecen por la cirugía, por la herida quirúrgica, pues también pueden camuflar esa mejoría que pueda producir el neuroestimulador. En cuanto a cuándo regresan a mi rutina habitual, pues bueno, como hemos comentado, si desde el principio animamos a que tengan una vida activa, que empiecen a caminar, a salir. En temas laborables, pues hay pacientes que dependiendo del trabajo que tengan se podrán incorporar antes y otros que pues dependiendo de lo que el médico les recomiende y de cómo el paciente se encuentre. Temas de viajes, pues podrán viajar, sí, incluso, bueno, tenemos muchos pacientes que tenían esas dudas y incluso desde la unidad del dolor pues podemos realizar un informe en inglés que especifique el tipo de sistema que tienen y, y adaptarlo. El único requisito, como comentábamos, es el tema de los arcos magnéticos, que está totalmente desaconsejado. Por otro lado, pues también recomendamos llevar siempre consigo el mando y el cargador y todos los utensilios que lleva el neuroestimulador. Practicar deportes, pues siempre que no sean deportes que produzcan una hiperextensión de la espalda, como puede ser el yoga, normalmente pues si es adaptado o es guiado por algún fisioterapeuta o alguien que conozca su dolencia, pues eh, podría ser posible. Por otro lado, hay pacientes que vienen de fuera de Madrid, de otras zonas de España, y nos pregunta que si deben hacerse los controles siempre en nuestra unidad. Normalmente solemos explicar que la persona que les implanta, que es de nuestro equipo, está aquí en Madrid. Entonces, lo ideal sería que sí, que se hicieran las telemetrías aquí, que normalmente, menos el primer año, que sí que son más progresivas, que hacemos
una al mes, otra a los 3 meses, a los 6 meses, al año. El resto son anuales, a no ser que haya algún problema y el paciente tenga que volver antes. Pero por norma general solemos recomendar que sea el paciente el que venga y se desplace aquí a Madrid. Igualmente, bueno, tenemos sede en varios hospitales, no solamente en Pozuelo, en Quirónsalud Madrid, sino que en el centro de Madrid tenemos otros hospitales también. Damos servicio en los hospitales y en Valdebebas también. Entonces, bueno, nos podemos adaptar. Que en el caso de que fuese necesario, pues sí que se podría contactar con el técnico de la casa comercial y gestionar alguna telemetría en su ciudad, pero por norma general recomendamos que sean aquí las telemetrías y los controles y que el seguimiento pues esté realizado por nuestra unidad. Bueno, ya por último, añadir, pues bueno, confiar en el proceso, que al principio parece todo un mundo, hay muchas dudas, todo es nuevo, pero poco a poco pues los pacientes se van adaptando, familiarizando con lo que es el sistema, con las cargas y lo que al principio pues parece pues una odisea, al final pues forma parte de tu día a día. En cualquier caso, pues el equipo siempre está a disposición para poder resolver dudas y acompañarles en todo el proceso. Muchas gracias.